IAM sin elevación del cemento ST. ¿De acuerdo? Y lo otro, que sí es, digamos, lo contrario, que es la lesión subepicárdica. La lesión subepicárdica tiene dos contextos. O es dos contextos dentro de la misma patología. Que es, o el paciente está infartado, o se infartó hace poco, o se infartó hace mucho y tiene un aneurisma ventricular. ¿Cómo así? Pues en el contexto de un dolor precordial, la presencia de elevación del cemento ST te hace diagnóstico de IAM con elevación del cemento ST. Pero ojo con esto, yo aquí dibujé esto antes de comenzar. Ahí hay una elevación del cemento ST, pero fíjense la morfología. Vamos a hablar de la morfología del infarto, que es así. ¿Cuáles son las dos diferencias en eso? Uno, la convexidad, ¿cierto? O la concavidad. Y lo otro, ¿qué? La curva, ahí lo dibujé más pequeñito. Dame un segundito que está llamando el profesor. Mírenla bien. Como la miren las diferencias. ¿Aló? ¿Todo bien? Cuéntame. Ya tengo WhatsApp en mi celular. Sí, se llama. Cirugía. Vale. ¿Alguien no? ¿No? ¿Qué? Esto. Esta muesca. ¿Esto es típico de qué? ¿Verdad? ¿Endocarditis? No, pericarditis. No, endocarditis es un diagnóstico clínico, bacteriológico, imagenológico, una infección de una válvula, proceso cardíaco, etc. De la pericarditis. Entonces, la pericarditis tiene esta característica de concavidad superior. El infarto es concavidad inferior. Son cosas mínimas, pero créanme que medicina interna me ha pasado 30 pacientes con pericarditis para cateterismo. ¿Ya? Y la característica de la pericarditis, que Daniela se la sabe, ¿estudiaste, Danielita? ¿Sí? Ah, bueno. Es que hay elevación del cemento ST en todas las derivadas. Excepto B1 y ABR. No hay elevación del cemento ST en pericarditis, en ABR o en B1. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, eso ya lo tienen grabado en la cabecita, ¿o no? ¿Cierto que sí? Ya se les olvidó. Yo les dije que era una, si era parte de una neurona para aprenderse esto, ¿no? No necesitan más. En este punto que es acá a la derecha, hay repliegue del pericardio. O sea, el pericardio visceral con el parietal, para pasar a la región posterior, se repliega. Entonces, pues, ahí no hay un patrón eléctrico típico. Esa es la razón. Y hay otra característica aún que se la ha intentado enseñar a los internistas, pero no han podido, que es el infradesnivel del PR en la pared inferior. Entonces, tendríamos tendríamos un complejo más o menos así. Va a ser lo grande, como no, es lo más grande.
Ahora, ese era el electro sutil, ¿no? Pero el que sabe, sabe hasta en oscuro. ¿Y cómo mido el infranivel del PR? Pues acá hay un complejo previo, después de la onda T. Entonces seguiría, digamos, el TP, que sería esta línea, paso una línea imaginaria, y ahí infranivel del PR, pared inferior, sobre todo de 2 y ABF, con supernivel, la muesca y con cavidad superior. Esto es típico de la pericarditis. Sumado a la evolución del electro en pericarditis, es diferente a la evolución del electro en infarto. Y aquí me tocó meterme con pericarditis porque si no, nunca lo vamos a hablar. El cemento ST va a descender, ¿cierto? Va a descender más rápido que en el infarto. Pero la característica es que cuando descienda, el cemento CT, la onda T sigue siendo positiva en la pericarditis. En cambio, en el infarto, la onda, el cemento, a ver, la onda T se negativiza con el cemento ST elevado. Entonces, esto es infarto, esto es pericarditis. Ahora, ojo, también hay que mirar otras cosas de pericarditis, las características del dolor, si es una persona joven. Si es un paciente de 75 años de hipertenso, diabético, fumador o obeso, pues no va a pensar que es una pericarditis, ¿cierto? Más aún si los cambios eléctricos no son tan claros como se los he dicho acá. Pero esto lo vemos todo el tiempo. Y la pericarditis es algo muy... Cuando empieza la racha pericarditis, aquí vienen 10 y 15. Es por el coxsackie, parvovirus o ecovirus. No el coronavirus ese que no lo produce nada en el corazón. Pero sí vemos acá y vemos mucho. ¿Está claro eso, cierto? ¿Sí? Ahora, y lo otro es que es en todas las derivadas. A uno no se le infarta todo el corazón. O sea, uno no va a tener una elevación de cemento T por un infarto en todo el corazón. Eso no pasa. El síndrome coronario es sectorial, segmentario, dependiendo de lo que vamos a ver ahorita, del territorio vascular comprometido. Ahí lo otro es que, en el infarto, como vemos acá, acá porque está supremamente exagerada la elevación del cemento ST como para no tener dudas, ¿cierto? Pero simplemente requeremos una elevación de más de 0.1 milivoltios en dos derivadas contiguas de la misma pared. No es que tengo una elevación como que se elevó el punto J en B1 y otro en B6 y no tengo nada más. ¿Qué tiene que ver B1 con B6 ahí? O sea, no se le va a infartar a la vez una rama septal con una rama obtusa marginal de la circunfleja. No. Debe haber una cosa lógica. ¿Ok? Yo creo que muchos de ustedes ya han visto electro con infarto. Esto porque esto es lo que yo les digo a ustedes mañana, no me acuerdo nada. Toca agarrar los electros y mirar. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Todo muy claro, o sea, estoy aterrado que estoy explicando también que no me hacen preguntas. ¿Es eso? ¿O les da pena? ¿O les da miedo? Entonces sigamos. Yo digo que es más corto. Lo que dice la... Pásame la siguiente. Diga, doctor. No escucho nada.
En el infarto, pregunta es que en el infarto, ¿en qué derivada no se presenta la onda T negativa? Sí, creo que es una buena pregunta. en el infarto, ¿en qué derivadas no se presenta la onda T negativa? A ver, si es infarto con elevación del segmento ST, donde hubo elevación del segmento ST, queda la T negativa. En las derivadas que no se presentan, porque las derivadas que están viendo un territorio vascular que no está comprometido. Pero con ST siempre la onda T es negativa en la evolución del infarto con ST. Recuerda que si infarto sin ST, podemos tener simplemente una lesión endocárdica con T positiva y no generalmente tiene que negativizarse. Pero con ST siempre en algún momento se va a negativizar. ¿Ok? Es una excelente pregunta, pero entonces te la respondo cuando hablemos acá, que vamos a hablar de las Q. ¿De acuerdo? Porque tiene que ver con la Q. Es una muy buena pregunta. ¿Me pasa la siguiente? La siguiente. Devuélvelo un poquito. Entonces, en el infarto, entonces, cuando leemos el electro, debemos usar términos electrocardiográficos. El infarto en términos electrocardiográficos solamente podemos decir cuando estamos ante la presencia de un IAM, infarto agudo de miocardio, con elevación del segmento ST, en evolución. En otro contexto no podemos hablar de infarto, sino necrosis o lesión o isquemia. Entonces, ojo con eso, ¿de acuerdo? Porque, ¿qué dijimos al principio? Que el infarto es un diagnóstico que requiere tres cosas. No solamente el electro, sino la clínica y los marcadores de injuria miocárdica. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente tiene un infarto, digamos, corresponde a un proceso irreversible, que ya lo sabemos, tanto anatómica como eléctrica del corazón, según la capa miocárdica que afecte puede o no manifestarse en el electrocardiograma, por cambio en la morfología del QRS, y sobre todo acá, al parecer, las Q patológicas. Cuando tengamos Q, como vimos el viernes, sabemos que hay unas Q que son normales, por el vector P1 de expresión del septo interventricular según la pared donde yo esté parado. Pero las Q patológicas que indican necrosis, pues como ya casi todos ustedes saben, debe tener unas características electrocardiográficas para que tú digas que si es una necrosis. Vamos aquí a repasarla porque casi todos la saben. Entonces deben ser unas Q que midan al menos el 30% de la R. Es decir, supongamos acá esta Q a mí me dio aquí 2 cuadritos, 2.3 cuadritos, esta me dio 2.2 por decir algo. Esta Q es casi el 100% de la R, pero debe venir al menos el 30%. Segundo criterio, que debe medir al menos 40 milisegundos. Es decir, en velocidad debe medir al menos un cuadrito, suponiendo que este es de 1 por 1. Al menos 40 milisegundos. Y tercero, ¿cuál sería la tercera? Correcto. En al menos 2 derivadas de la misma cara. Estas 3 condiciones deben estar presentes. No una o 2. Las 3. Para que diga que es una Q patológica. La Q patológica, que indica necrosis, aparece en el 90% de los casos que los pacientes que tengan infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Y puede aparecer tan solo en 10% de los casos en los pacientes que tengan infarto sin elevación del segmento ST.
Anteriormente se llamaba infarto Q, infarto no Q. Ahora infarto con ST y sin ST. Pero si tú ves una Q patológica, pero un paciente que estás viendo en consulta externa porque tiene un dolor en un pie y le tomaron un electro, porque ya, es simplemente indica una necrosis anterior. Y aquí, antes de responder tu pregunta, hay algo que es muy, digamos, importante que lo conozcan. La morfología de un infarto reciente. Q, con todas las características, mira, me faltó hacer un poquito más ancha, una pequeña elevación del cemento ST, menor de 0.1, y una T invertida de isquemia subepicárdica. Esta es la morfología típica de un infarto reciente. Pero muchas veces, como el paciente que tenemos, que no sabemos en qué momento, tiene un electro que vimos ayer, y el electro era así. En unas derivadas aparecía con una T pequeñita, en otras derivadas no, pero teníamos una Q, una elevación del cemento ST, una T invertida. Si el paciente tiene dolor precordial, estamos ante la presencia de ¿qué? Un infarto, una evolución, ¿cierto? Entonces el paciente no tenía dolor, no tenía nada, está hospitalizada por otra cosa. Entonces, cuando tenemos infarto, esto sí tienen que tenerlo clarísimo, cuando tenemos infarto con elevación del cemento ST, si nosotros no revascularizamos al paciente, bien sea por vía percutánea, angioplastia, stent, bien sea trombolisis, o bien sea porque el paciente lo hemos llevado a cirugía de revascularización miocárdica de urgencia porque tenía una enfermedad multivaso, enfermedad del tronco izquierdo, el cemento ST debe normalizarse, así no hayamos implementado ningún tipo de estrategia de revascularización en la pared anterior a las 3 semanas. Es decir, si tuve un infarto anterior de 1 de 4, 1 de 5, 1 de 6, a las 3 semanas yo tengo que tener este electro. Q, ST normal, ¿cierto? O pues una pequeña, con el punto J normal, pero una pequeña morfología así como curvita, pero no elevado el punto J, con T invertida. A las 3 semanas tiene que estar así. Si después de 3 semanas de un infarto anterior el electro sigue así, hay que pensar en aneurisma ventricular. Es decir, la porción infartada se adelgazó tanto que se dilató y formó un aneurisma en el ventrículo izquierdo y lo corroboramos simplemente con un ecocardiograma. Y si el infarto fue de la pared, esto es anterior, y si el infarto fue de la pared inferior, está estipulado que máximo 2 semanas. A las 2 semanas debemos tener esta morfología. Si continúa con esta morfología, sospechar de un aneurisma ventricular, que es lo que creemos que tiene el paciente que estábamos viendo en un electrocardiograma X. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que dependiendo del tiempo de evolución, se las dije como comencé, los 3 puntos: agudo, cuando el infarto se instaura, y un tiempo indeterminado. Porque después de que tú tengas un aneurisma ventricular y tengas esta morfología no va a cambiar nunca. A menos que le haya una cirugía, porque tenemos que ya la resección de aneurisma, pero eso es muy ocasional que mandamos a operar a esos pacientes. Doctor, en la realidad es que la onda T es positiva, ¿puede volver a ser positiva, por ejemplo? Si es un infarto con elevación del segmento ST, no. Queda negativa por siempre. Pero esa pregunta me da lugar a hacerles otro comentario. Si yo tengo, lo que tuve fue una pericarditis, la T negativa es la tercera fase de la evolución electrocardiográfica. Esa T negativa puede durar negativa hasta 6 meses después de una pericarditis.
después de 6 meses debe normalizarse. Las que no se normalizan es las que tuvieron realmente fue un infarto con elevación del segmento ST. ¿De acuerdo? Y cuando tú tienes una valvulopatía aórtica con lesión endocárdica y T invertida, lo que hablamos, o una cardiopatía dilatada, eso nunca va a cambiar. Así yo le pere la válvula, porque un ventrículo que ya se dilató, entonces eso va a quedar igual. Y lo otro, lo del fenómeno en espejo, a ver si, sí, pasémoslo. Bueno, mira, entonces acá, infarto con onda Q, allá. Bueno, después tú puedes tener o QR o QS, es decir, si tienes esta morfología, solamente una onda negativa se denomina QS. Se denomina QS electrocardiográficamente, no simplemente Q. Si tiene una R, es QR. ¿Ok? Y en el infarto sin onda Q, tienes una R chiquitica, así sea una muesquita, ¿cierto? Antes y que previamente no haya ninguna onda negativa, descarta la presencia de onda Q y lo más probable es que haya sido un infarto sin elevación del segmento ST. ¿Ok? Bueno, eso ya lo acabo de explicar. El diagnóstico de aneurisma de la pared ventricular. Esta teoría sería la evolución electrocardiográficamente en un infarto normal, ondas pecticudas altas, pocos minutos antes de 30 minutos de una isquemia subendocárdica, empieza a haber una progresión de la elevación del segmento ST, ya que aquí empieza a tener ya la concavidad, se pierde con cavidad superior, es decir, hay una evolución de esa elevación del segmento ST. Esto 3 minutos y horas. Ya después de 6 horas ya generalmente hay aparición de onda Q porque ya hay necrosis. De hecho, después de 20 minutos, ¿cierto?, de una hipoxia sostenida, ya hay necrosis de los leucocitos. ¿Ok? Entonces fíjense acá que digamos ya la elevación del segmento ST, y ya aquí está la aparición de onda Q cuando hay Q porque ya hay necrosis. La inversión de la onda T todavía con persistencia del segmento ST elevado, y ya semanas o meses la aparición de onda Q, como vimos, ya lo borré. Pero aquí la onda T casi nunca se positiviza cuando tienes una onda Q, ¿de acuerdo? Pero aquí lo que trata de mostrar es que el segmento ST realmente tiene que normalizarse, porque si no se normaliza los tiempos que hablamos, anterior o inferior, sospechar el aneurisma ventricular, ¿correcto? Esto fundamental con respecto a la localización de las zonas isquémicas por caras: anteroseptal de 1 a B3, el ápex o la B4, lateral B5, B6 de 1 a BL, anterolateral de B1 hasta B6, que incluye de 1 a BL, o eso se denomina anterior extenso, inferior de 2 de 3 a BF, posterior B1 y B2, el fenómeno en espejo, que vamos a ver ya para terminar, posterior inferior de 2 de 3 a BF, B1 y B2, y ventrículo derecho B3R y B4R, que es las derivadas precordiales, pero colocamos la chupa con aquí para acá, perdón, no de aquí para acá, sino de acá para acá. El fenómeno espejo ocurre básicamente en 2 escenarios, aunque eso debemos hablarlo en el infarto, pero no importa. Cuando tú tengas una elevación del segmento ST en la pared inferior de 2 de 3 a BF, ¿ok? Está acá, ¿cierto? Y estés con la duda si es realmente un infarto con elevación del segmento ST, tú debes mirar la pared lateral de 1 y ABL. Si hay infradesnivel en D1 o en ABL, que es la pared lateral de aquí para acá, póngale la firma en un cheque en blanco si quiere que el paciente tiene un infarto con elevación del segmento ST que no va a perder. Eso es fenómeno en espejo, ¿de acuerdo? Y el otro fenómeno en espejo es lo que les dije la vez pasada: nosotros nunca colocamos al paciente en prono para tomarle unas derivadas posteriores, ¿cierto? Cuando tengamos unos infartos de la pared inferior, hay fenómeno en espejo hacia la pared posterior.
y la pared posterior, si yo tengo aquí B1 y B2, acá en la región anterior, yo agarro el electro y yo lo volteo, lo pongo a contraluz, y yo al ponerlo contraluz, estoy mirando la pared posterior sin necesidad de colocar el paciente boca abajo. Son tips que casi nadie sabe, casi nadie los usa, yo no sé. Entonces, si yo miro, volteo ese electro y veo supranivel del cemento CT, esa pared inferior está con compromiso de la pared posterior. ¿Y por qué? Porque simplemente de la coronaria derecha se origina la arteria descendente posterior y irriga la pared posterior de las cavidades ventriculares. ¿De acuerdo? Entonces, D2 de 3 ABF con D1 y ABL, o D2 de 3 ABF con B1 y B2 que indicarían la pared posterior. ¿Está respondida tu pregunta? ¿Seguro? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, esta vez sí nos quedamos bien por el tiempo, ¿no?